Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hemos llegado a este segundo encuentro de este curso sobre interpretación y aplicación judicial de la Ley 14.967 de honorarios de abogados y procuradores. Este es un curso que está transcurriendo en el campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales y cuenta con 3 encuentros sincrónicos. El primero fue la semana pasada, llegamos a este y vamos a continuar la siguiente semana. Acá los dejamos entonces con el doctor Carlos Fernando Valdés, que es el docente que está a cargo del curso. Así que, Fernando, Nando, este es tu espacio, te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Camilo. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, como siempre, continuar en este ámbito charlando de algo que para abogadas y abogados es tan interesante como la norma arancelaria, su interpretación y aplicación judicial. Así que bueno, hoy nos toca lo que hemos denominado la unidad 2, que es acerca de contratos de honorarios y pactos de cuota litis. Es un tema que cada vez está teniendo más actualidad, por eso lo hemos incorporado a la temática. Tradicionalmente los pactos de honorarios y los convenios de honorarios, los colegas eran reacios a presentarlos judicialmente en función de que la práctica hacía que la forma de cobro tuviera algunas alternativas que a él le garantizaran la ejecución de ese convenio. La realidad hoy nos muestra que los cobros a través de transferencias electrónicas a cuentas de los propios clientes hacen que muchas veces el colega empiece a descreer de la posibilidad del cobro. Entonces, ¿qué hace frente a eso? Empieza a presentar los convenios judicialmente. Esto es una realidad palpable, cada vez mayor. Entonces, bueno, se presentan una multiplicidad de situaciones nuevas que son derivadas de estas situaciones. Antes la garantía del cobro del abogado era el acompañamiento al cliente al banco al momento de cobrar su giro, lo efectivizaba por caja. Eso no existe más. Y bueno, toda esta nueva dinámica ha hecho entonces que la realidad sea que ustedes se encuentran cada vez con mayor asiduidad estos contratos de honorarios, pactos de cuota litis agregados a los expedientes y peticiones alrededor de estos convenios que hacen necesario su conocimiento, abordaje. Hay multiplicidad de situaciones que se pueden dar, que bueno, hoy las vamos a ir tratando de desentrañar. Lo primero que debo señalar con relación a los contratos de honorarios y pacto de cuota litis es que es la forma primordial que tiene el abogado en autorregular sus honorarios. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que puede considerarse es la existencia de una autonomía de voluntad limitada en materia de honorarios. El propio artículo 2 de la ley dice que en defecto de contrato escrito, los honorarios que perciban los abogados serán fijados en la forma que determina la ley. O sea, lo primero que le da importancia la propia ley es la posibilidad que tiene el letrado de fijar su honorario a través de esta autonomía de la voluntad, que yo la denomino una autonomía de voluntad limitada, porque esto tiene que ver con el orden público arancelario del que hablamos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Una autonomía de la voluntad que debe respetar los mínimos y los máximos arancelarios. No nos olvidemos que el propio artículo 2 dice que es nulo todo pacto o convenio que reduzca las proporciones mínimas establecidas en el arancel, así como toda renuncia anticipada, total o parcial a los honorarios regulados. Esto en los aspectos mínimos. En los aspectos máximos, en el artículo 5, dice
para el supuesto de pactarse honorarios que excedan los porcentuales contemplados en la ley, serán reducidos a las escalas máximas. Entonces, fíjense cómo la autonomía de la voluntad en lo que son los contratos de honorarios debe respetar naturalmente este ordenamiento arancelario. Acá, en el propio artículo 2, déjenmelo encontrar. Se ha suprimido una situación que se había dado en la ley anterior, era de que cuando se hacía un contrato por debajo de los mínimos legales, el profesional quedaba atado a los términos del contrato y el colegio de la abogacía, los colegios departamentales de abogados, tenían acción para exigir el cumplimiento de los términos de la ley y cobrar esa diferencia. Esto ha sido suprimido de forma tal que no queda demasiado claro, más allá de la nulidad del acuerdo, qué pasa con la situación del abogado y su honorario respecto de ese contrato que fue declarado nulo por violatorio de los mínimos legales. En ese sentido, yo lo que entiendo, y lo he sostenido, es que obviamente al ser el contrato nulo, por ser violatorio de los mínimos legales, debe retribuirse el honorario de acuerdo a regulación judicial. Ahora, ¿qué pasa? Esa regulación judicial debe hacerse dentro de cualquier punto de la escala o debería hacerse en los mínimos legales. Yo pienso que en estos casos, si una persona de buena fe trató de entender que celebraba un convenio beneficioso económicamente, que después fue declarado nulo porque el abogado violó exprofeso estos mínimos legales, la regulación de honorarios posterior que debiera hacerse debería de alguna forma estar muchísimo más cerca de los mínimos legales que de los máximos. Porque para no afectar los derechos del cliente que de buena fe celebró un convenio que luego fue nulificado por violar los mínimos legales. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante señalar la cuestión relativa a lo que yo he dado en denominar la doble fuente del cobro de los honorarios. ¿Por qué? Porque es probable que el abogado celebre un convenio con su propio cliente, ya sea un convenio de honorario o un pacto de cuota lite, después vamos a ver la diferencia, pero la ley deja aclarado que eso es sin perjuicio de los honorarios que el letrado pueda cobrarle a la contraparte condenada en costas, ¿sí? Entonces, fíjense que va a existir esta doble fuente del cobro de honorarios, una fuente convencional, una fuente contractual del abogado con su propio cliente y, por otro lado, una fuente derivada de una sentencia judicial regulatoria de honorarios con una imposición de costas en donde el abogado va a poder cobrar el honorario a la contraparte. Esas dos fuentes existen, el abogado entonces puede cobrar sus honorarios de ambas fuentes sin que una invalide a la otra. Ahora, sí va a haber una situación invalidante cuando el abogado pretenda cobrar ambas fuentes de honorarios de un mismo obligado al pago. Eso no puede ocurrir. Entonces, si nuestro propio cliente ha sido condenado en costas, no puede pagar por un lado lo conveniado y por otro lado la regulación judicial por la cual fue condenado en costas. Esta dualidad no puede existir. Sí puede existir esta dualidad si por un lado tenemos un convenio con un cliente y por otro lado una condena en costas a la contraparte. En este sentido es interesante el artículo octavo, el artículo octavo de la ley, en donde respecto a esta situación, porque no nos olvidemos que aun cuando
la parte contraria fuera condenado en costas, ¿sí? Nuestro propio cliente es solidariamente responsable en el carácter de beneficiario del trabajo profesional. Entonces, el abogado puede, frente a una regulación judicial, puede ir en contra del condenado en costa, pero también puede ir contra su propio cliente como beneficiario del trabajo. Ahora, ¿qué pasa? En esto de que no puede requerir las dos fuentes de cobro de un mismo obligado al pago, en el caso de que hubiera una regulación judicial, hubiera un condenado en costas, pero el abogado intentara cobrar a su vez el honorario regulado contra su propio cliente, lo que está produciendo es anulando su propio convenio, ¿sí? Por eso el artículo 8º, en el segundo párrafo, habla de que el pedido de percepción contra el propio cliente importa la resolución ipso iure del contrato. O sea, el condenado en costas es la contraria. Yo intento cobrar a mi cliente el honorario regulado como beneficiario del trabajo profesional, estoy produciendo entonces la resolución del convenio de honorarios, ¿sí? Tengo un convenio de honorarios, pido regulación judicial cuando el condenado en costas es mi propio cliente, produzco la resolución del convenio, ¿sí? Porque no pueden existir ambas fuentes contra una persona. Reitero, el condenado en costas es mi propio cliente con quien yo tengo un convenio. Si yo pido regulación judicial, estoy de alguna forma anulando el convenio, porque no puedo tener esta doble fuente contractual contra el mismo cliente. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Pasa reiteradamente, a veces esto se ve muchas veces en sucesiones, en donde el cliente tiene un convenio de honorarios, pero pide una regulación judicial en el mínimo de la escala legal para reducir costos de aporte, por ejemplo. Lo que no sabe es que si hace eso, quedará obligado por los términos de la regulación y estará anulando su propio convenio, ¿sí? No pueden existir entonces las dos fuentes contractuales frente a un mismo obligado a pago. Se mantienen las dos fuentes contractuales, las dos fuentes de pago cuando los obligados al pago son distintos. Frente a la situación que hoy hablábamos, de esta autonomía del contrato limitada por los máximos y los mínimos arancelarios, encontramos también un artículo en el Código Civil y Comercial que de alguna forma también viene a interactuar con relación a esta cuestión de la autonomía limitada de la voluntad en materia de honorarios, ¿sí? Es también el artículo 1255, pero esta vez en un nuevo aspecto del artículo 1255. Lo voy a buscar para leerlo. Fíjense que el artículo 1255 establece, segundo párrafo, que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio, en este caso, digamos, de los servicios. Con lo cual, esta norma daría la impresión de que facultaría a una autonomía de la voluntad plena en materia de honorarios, ¿sí? Entonces, este artículo naturalmente choca con los principios de orden público arancelario de la Ley 14.967,
choca con los mínimos legales, porque si nos basáramos entonces en esta porción del artículo 1255, el profesional podría celebrar convenios de honorarios aún por debajo de los mínimos legales, ¿sí? Naturalmente hay que interpretar esta norma en conjunto con la ley 14967, y sobre el particular yo les sugiero que lean un artículo de Guillermo Sagués. Lo voy a subir al campus luego para que ustedes lo vean. Guillermo Sagués lo que hace en este artículo, que está publicado en la ley, es interpretar y tratar de ver cómo se puede hacer una integración entre ambos, entre la ley 14967 con esta porción del 1255, y él, a los fines de la interpretación, recurre al artículo 963 del Código Civil y Comercial, que establece una prelación normativa en la interpretación, y en esta prelación normativa de la interpretación de contratos sitúa en primer lugar las normas indisponibles de la ley especial y de este código, luego las normas particulares del contrato, luego las normas supletorias de la ley especial y luego las normas supletorias de este código. Entonces, lo que sostiene Sagués es que si vamos al 963, en la interpretación que debemos hacer, lo que tiene preeminencia es la ley especial, y sobre todo la ley especial, cuando tiene normas de orden público, son indisponibles. De forma tal, en este caso, entonces, que la ley especial prevalece sobre este artículo 1255, que es una norma genérica de contratos, y además tiene la característica de ser no solo especial, sino que es ley posterior. Esto lo sitúa fundamentalmente por la ley 27243, que es la ley nacional de honorarios de abogados y procuradores, pero es un criterio también que es aplicable a nuestra ley provincial, que también es especial y posterior, y además se caratula como exclusiva y excluyente. Así que hay una serie de pautas interpretativas que pueden llevar a darnos a entender finalmente que en este aspecto la autonomía de la voluntad limitada por los mínimos legales se mantiene a pesar de este principio que intenta dar el 1255 de una especie de libertad contractual arancelaria. Así que, bueno, al menos esa es mi opinión sobre el punto. Respecto a los convenios de honorarios y pactos de cuota litis, la ley pareciera tratarlos en forma indistinta, los trata de alguna forma, los mezcla, conceptos de uno y otro tipo, pero bueno, tenemos que hacer claramente una distinción entre los convenios de honorarios y los pactos de cuota litis. Algunos dicen que el género son los convenios de honorarios y la especie son los pactos de cuota litis. El convenio de honorarios en general implica una retribución de la tarea no sujeta a un resultado del juicio, como sí ocurre en los pactos de cuota litis. Por eso, entonces, la característica que tiene el pacto de cuota litis, que lo diferencia del convenio de honorarios, es que en el pacto de cuota litis lo que hay es un cobro atado a un resultado o a un alia del juicio, de forma tal que el honorario, el abogado lo va a percibir si el pleito se gana en todo o en parte. Esa es la característica esencial que tiene el pacto de cuota litis, la existencia del alia, la existencia de este riesgo. En cambio, el convenio de honorarios lo que se pacta es la retribución de una tarea independientemente del resultado. Y en este aspecto, la ley dice que el monto de los honorarios puede, hablando no de los contratos de honorarios, puede establecerse por todo
o alguna de las etapas o instancias del juicio. Entonces, fíjense que yo puedo pactar con el cliente la retribución por la realización y la asistencia procesal, ya sea en todo el término del juicio, en las distintas instancias, o limitar a alguna instancia o aún alguna etapa dentro de la instancia. Esto es de libre convención, de forma tal que si yo pacté nada más un honorario, por ejemplo, con el cliente por una etapa, supónganse la primera etapa, contestación de demanda, y todas las etapas anteriores a la apertura a prueba, luego, al momento de regular, se deberán fijar las etapas siguientes, deberán regularse y eximirse de esa regulación aquella etapa que ha sido convenida. ¿Por qué? Porque el convenio, en definitiva, no incluye la totalidad de las etapas, sino una parte del mismo, como expresamente lo da una posibilidad el artículo 3º de la ley. Los convenios de honorarios, como contratos, tienen la característica de ser bilaterales, obligaciones recíprocas para las partes, son onerosos, son conmutativos y esencialmente son de tracto sucesivo, es decir, la obligación de las partes, al menos del letrado, se da en el tiempo, acompañan todo un proceso judicial. Así que el abogado en general tiene variantes en lo que es el armado de ese convenio, que luego, hoy, como decía, es de práctica que cada vez más se presente judicialmente. En las cuestiones relativas a la forma del contrato, lo que se establece en el artículo 3º es que debe celebrarse en un doble ejemplar. El contrato será redactado en doble ejemplar, lo que naturalmente implica una formalidad escrita, ¿no es cierto? Esto es así, es forma escrita, doble ejemplar. La cuestión de la omisión del doble ejemplar no nulifica el contrato, no está sancionado así la omisión de la formalidad del doble ejemplar. Y en el artículo 3 también hay una nueva formalidad de celebración que no pasa por lo escrito. Dice que es válido el contrato por confesión expresa judicial, confesión expresa judicial. O sea, fíjense que aunque no haya un contrato preexistente, la parte puede manifestar en cualquier etapa del juicio la existencia de este contrato, una confesión expresa judicial. Y después dice también que puede ser una confesión extrajudicial, ¿sí? Lo que podría dar a entender que a través de un instrumento autónomo el cliente reconozca la existencia de una obligación preexistente, este convenio de honorario. Podría ser. La dificultad se encuentra en el artículo cuando dice que en el caso de confesión extrajudicial, debe existir un contrato escrito previo, inscripto en el registro de instrumentos privados de los colegios departamentales. Realmente es bastante, la integración de este párrafo del artículo 3º es bastante compleja. Parecería que la confesión extrajudicial no valiera si no existiera un instrumento registrado ante el Colegio de Abogados Departamental donde estuviera ese contrato.
La verdad que no alcanza, es muy confusa la norma, no se alcanza a ver, porque si estuviera ese contrato escrito, ¿para qué? No sé, hasta sería innecesaria la confesión extrajudicial. Se busca el documento o una copia de ese documento que está registrado en el Colegio de Abogados y se incorpora a las actuaciones. Con lo cual, realmente es una situación compleja la forma en que está redactado. Otra cuestión que sí es interesante es la cuestión acerca de la presentación en juicio y el momento en el cual puede celebrarse, ¿sí? Y a este respecto tenemos dos cuestiones. Presentación en juicio. El artículo 3 dice que puede ser presentado en cualquier momento. Puede ser presentado en cualquier momento. En el artículo 3, el contrato podrá ser presentado en el juicio por el profesional o por el cliente, cualquiera de los dos, en cualquier momento. Y agrega, en cuyo caso la regulación de honorarios deberá efectuarse con sujeción al mismo. Algo que parece simple tiene sus cuestiones para analizar. El contrato puede ser presentado en cualquier momento, significa que puede ser presentado durante el juicio o aun cuando el juicio hubiera finalizado. Es decir, no hay límite temporal para la presentación, ya sea de un convenio de honorarios o de un pacto de quota litis. En esto es clara la norma, en cualquier momento. Ahora, fíjense, el último párrafo ya trae una situación que la interpretación puede ser de alguna forma conflictiva y dar lugar a una discusión que hoy no está del todo clara en la jurisprudencia, que es acerca de si los convenios de honorarios y los pactos de quota litis deben o no ser homologados, ¿sí? Entonces, dice, pueden ser presentados en cualquier momento, dice, en cuyo caso la regulación de honorarios debe efectuarse con sujeción al mismo. Bueno, ¿qué me lleva a interpretar esto? Que la presentación del convenio no sería suficiente, sino que además debería haber un acto de la judicatura con relación a ese convenio. Acá habla de una regulación de honorarios de acuerdo a lo pactado. Regulación de honorarios de acuerdo a lo pactado. O sea, en definitiva sería un reconocimiento de lo pactado. En definitiva, podríamos entender que lo que quiere la ley es una homologación del convenio. Podría interpretarse que sí. No es unánime la jurisprudencia. Algunos, yo he visto a algunos jueces que en definitiva sostienen que es innecesaria la homologación de los convenios de honorarios, salvo determinados supuestos especiales que ahora los vamos a ver. ¿Por qué? Porque el convenio trae aparejado fuerza ejecutiva por sí misma, de forma tal que resultaría innecesario homologarlo. Bueno, quedará la interpretación judicial esto entonces, la última frase, en cuyo caso la regulación de honorarios debe efectuarse conforme al convenio. Naturalmente estamos hablando de un acto jurisdiccional sobre el convenio. Habrá que ver, en definitiva, si esto equivale a una necesaria homologación o ya la fuerza del contrato que implica para las partes sujetarse como la ley misma es suficiente como para traer aparejada la ejecución. En el ámbito nacional, déjenme ver que la tenía por acá la ley 27423. El artículo, bueno, no, acá está. El artículo 9 sostiene que trae aparejado la ejecución, pero previamente hay que hacer lo que se llama una preparación de la vía ejecutiva.
la preparación de la vía ejecutiva con relación al convenio de honorarios, salvo que estuviera firmas certificadas o el convenio hubiera estado registrado ante el colegio profesional. Esto es lo que establece el artículo 9 de la ley 27.423 y específicamente respecto a los quotalitis, al pacto de quotalitis, establece en el inciso en el inciso E, que las partes podrán solicitar la homologación judicial. O sea, fíjense, la ley nacional establece que trae aparejado la ejecución como un título ejecutivo del 521, con la necesariedad de preparar la vía ejecutiva, salvo que estuviera convenio con firma certificada o estuviera registrado en el colegio de abogados, en este caso de colegio público de abogados. El pacto de quotalitis puede homologarse, no dice debe, puede homologarse a criterio de una solicitud de parte. Por nuestro lado, entendemos en la ley provincial, hay que interpretar, en ningún lado exige homologación. Está esta frase en el artículo 3 que dice que los honorarios deben regularse de acuerdo a lo pactado en el convenio. Si entendemos o no que existe una homologación o es innecesaria, esto queda librado a la interpretación judicial. De todas formas, hay casos en que la homologación sí claramente es necesaria, y en este caso tenemos que hablar del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece expresamente que los pactos de quotalitis en materia laboral por ley de contrato de trabajo tienen que ser homologados judicialmente. En cuanto a lo que es riesgo de trabajo, hay alguna discusión en materia de riesgo de trabajo, si corresponde o no corresponde el pacto de quotalitis en materia de riesgo de trabajo. Bueno, hay algunas normas de las que regulan complementarias de la ley de riesgo de trabajo que prohíben en materia judicial, con lo cual podría entenderse que en el trámite administrativo ante comisiones médicas sí podrían hacerse y no en el trámite judicial de una determinación de la incapacidad. Pero bueno, ahí la cuestión también aparece discutible. ¿Por qué? Porque encontramos dentro del artículo 3 que el quotalitis en materia laboral está expresamente contemplado ahí en el artículo 3 con un límite del 20%, sin discriminar si es ley de contrato de trabajo o ley de riesgo de trabajo, lo cual genera alguna confusión adicional, de forma tal que hay algunos tribunales de trabajo que dando preeminencia a la norma arancelaria local sobre alguna norma procedimental en materia de riesgo de trabajo, han hecho lugar a la posibilidad de celebrar pacto de quotalitis también en materia de riesgo de trabajo en procedimientos judiciales. En lo que hace a los pactos de quotalitis, tenemos algunas materias que establecen una limitación en la participación del abogado en el resultado del juicio. Una es el tema laboral, no solo por el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20%, sino por el artículo 3 de la Ley 14.967, el límite del 20%, y ese artículo incorpora otras dos materias que antes también estaban prohibidas, que son un 20% en materia previsional, ya sea en trámites administrativos o judiciales, y también, y esto es muy interesante, incorpora en
la posibilidad de un pacto de cuota litis de un 20% en procesos de índole alimentaria. Bueno, esto trae alguna necesidad de interpretar a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque en general se ha dicho que la posibilidad de celebrar un pacto de cuota litis en temas de alimentos está circunscripto a aquellos supuestos del artículo 540 del Código Civil y Comercial, que se trata de alimentos devengados y no percibidos, que pueden ser materia de transacción, conciliación y algunos otros negocios jurídicos. Entonces, respecto de esos alimentos devengados y no percibidos, conforme al artículo 540, serían aquellos que pudieran permitirse la celebración de pactos de cuota litis con el límite del 20%. Después vamos a ver cómo juega esta cuestión por la necesaria intervención de un representante legal y la asesoría de incapaces. Pero bueno, eso es un punto aparte. No podrían ser en materia de alimentos objeto de cuota litis el derecho mismo a los alimentos o el devengamiento de cuotas futuras, porque naturalmente eso estarían prohibidos como materia de transacción. Respecto al resto de las materias, el cuota litis tiene el límite de una tercera parte del resultado económico del pleito que tenga para el cliente. No solo se entiende lo que perciba el beneficiario, sino también el beneficio económico. Hay veces que el pacto de cuota litis no se circunscribe a temas de dinero propiamente dicho, sino bienes susceptibles de apreciación económica, con lo cual de todas formas podrían celebrarse por más que el cliente no perciba dinero, pero sí obtiene bienes susceptibles de beneficio económico. Así que de esa forma también podría evaluarse un pacto de cuota litis sobre eso. Bueno, y el pacto de cuota litis tiene el límite de una tercera parte del resultado del juicio. Esto lo encuentran en el artículo 4. Dice, no podrán exceder de la tercera parte del monto que perciba el beneficiario del trabajo profesional por todas sus instancias, y después hace un agregado, el artículo dice, cualquiera sea el resultado de la litis. La verdad que es una frase que presenta bastante confusión, porque si el cuota litis está en función de un beneficio que se obtiene, naturalmente se va a cobrar en la medida en que existe ese beneficio, y si no hay beneficio no se cobra. Entonces, por eso es bastante curiosa la frase y bastante de difícil interpretación esto que dice, que diga cualquiera sea el resultado de la litis. Entonces, hasta una tercera parte, y está la posibilidad de incrementarse hasta un 50% en los casos en que el abogado se haga cargo de los gastos y eventualmente de las costas del juicio en el caso de que el cliente pierda. Les aclaro que yo hasta en mis años de 35 años de ejercicio profesional no he visto a alguien que asuma semejante riesgo de asumir las costas en los pactos de cuota litis, pero bueno, es algo que está en la ley, la posibilidad de incrementar al 50 si el abogado corre con los gastos más la posible condena en costas. Bueno, vuelvo un poquito porque este es un tema interesante respecto del cuota litis, es hasta qué momento puede celebrarse. El artículo 3 dice que, hablando de los contratos en general, dicen pueden celebrarse antes o después de iniciado el juicio. Antes o después de iniciado el juicio. Ahora bien, el convenio de honorarios, lo dejamos por separado el cuota litis. El convenio de honorarios, si el juicio está terminado,
y hay una regulación de honorarios, ¿sí? Firme, yo solamente podría convenir con el cliente dos cosas, o una forma de pago o una renuncia parcial del honorario, ¿sí? Entonces, fíjense que en cualquier momento, antes o después de iniciado, tiene un límite temporal el convenio de honorarios. Es que no exista una regulación de honorarios firme. Porque si hay una regulación de honorario firme, naturalmente la fuente contractual queda disminuida a estos supuestos que yo les digo, o convenir forma de pago o hacer alguna renuncia al honorario. Pero bueno, vayamos al tema también de la celebración del pacto de cuota litis. El pacto de cuota litis tiene una limitación, que es en el tiempo, que es la existencia del alea. ¿Sí? Porque si el alea de alguna forma finaliza, ya no puedo celebrar un pacto de cuota litis cuando no existe un riesgo sobre la posibilidad de obtener el juicio. Así que, si bien naturalmente esta alea cesa con una sentencia firme, ¿sí? Naturalmente el alea va disminuyendo a medida que un proceso va avanzando y uno puede pensar que tiene mayores posibilidades de ganarse. Entonces, muchas veces se ha considerado que no es la misma alea la que existe antes de iniciarse el juicio que cuando existe un juicio con una sentencia de primera instancia o cuando existe un juicio que tiene su prueba sustanciada y está próximo a finalizar. De forma tal que muchas veces algunos han interpretado que es razonable disminuir el importe del pactado del honorario en función de que el alea no es tan intensa en una etapa ya avanzada del juicio en relación a la que tenía antes de iniciarse, de forma tal que pudiera haber una morigeración de la retribución en función de la disminución del alea que pudiera tenerse por el avance del proceso. Bien, otras cuestiones relativas a los pactos de cuota litis están dadas por la existencia de múltiples profesionales que han celebrado ese pacto de cuota litis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo retribuir la tarea de los abogados que han firmado todos el pacto de cuota litis y que han tenido una intervención distinta en el proceso, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí es una pauta interpretativa la da la última parte del primer párrafo del artículo 4, en donde señala que de firmarse pactos con más de un profesional, los honorarios se distribuirán de acuerdo a las etapas cumplidas y a lo dispuesto por el artículo 16. Es decir, hay un pacto de cuota litis celebrado con un estudio en el cual firman varios abogados, después habrá que ver al momento en que ese pacto de cuota litis se firma, cuáles de esos abogados que firman el convenio han intervenido en el proceso y además ver, de acuerdo a los que intervinieron en el proceso, de qué forma han participado, en qué etapas han participado, cuál ha sido su real intervención en el proceso para distribuir este honorario del pacto de cuota litis en función de la real tarea realizada en el proceso. Voy a mostrar la conversación, voy a abrir el chat por si hay alguna charla, alguna pregunta que fuera haciéndose. Bueno, después si no las vamos viendo.
Otra posibilidad que se da es la de los pactos de cuota litis. Diego, estabas haciendo una pregunta, si es sobre este tema, te escuchamos. Si te habilitan... Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Ahí está, te escucho, Diego. No, la consulta está relacionada con lo de la clase anterior. No sé si esperamos en otro momento, si no, no hay problema. Lo dejamos para, Ok. para el final. Sí, no hay problema. Listo, gracias, Diego. Bueno, el otro tema era el de los pactos de cuota litis sucesivos, ¿no? En el caso anterior estamos hablando de un único pacto de cuota litis con una multiplicidad de profesionales celebrantes del cuota litis. Ahora lo que estoy hablando es pactos de cuota litis celebrados con distintos profesionales, ¿no es cierto? Entonces, esto suele darse con relación a cuando un profesional es de alguna forma sustituido, tiene un pacto de cuota litis, se lo sustituye por otro profesional y el cliente celebra un nuevo cuota litis con el segundo profesional. Entonces, ahí tenemos dos cuota litis sobre un mismo proceso. Y en muchos casos, además, tenemos que la suma de los dos cuota litis exceden el máximo previsto por la ley. Entonces tenemos que ver cómo juegan esas dos situaciones. Bueno, y ahí tenemos una pauta interpretativa interesante en el artículo 6 de la ley, que establece que la revocación de un poder o la sustitución de un patrocinio no anula, dice, en realidad el término sería no rescinde el contrato de honorario, que permanece vigente. De forma tal que la conclusión a la que arribo es la siguiente: yo tengo un pacto de cuota litis celebrado, me revocan un poder, ese pacto de cuota litis se mantiene válido, el cliente suscribe un nuevo cuota litis, si ese segundo cuota litis excede los máximos legales de celebración del cuota litis, el segundo cuota litis será nulo, porque el primer cuota litis mantiene su valor, mantiene su vigencia, está claro. Ahora, si el segundo cuota litis sumado al primero no supera los máximos de la ley, obviamente ahí en ese caso ambos cuota litis mantendrán su valor, ¿sí? Y en esto del artículo 6, ustedes fíjense que el artículo 6, tanto la sustitución del abogado patrocinante, como la revocación del abogado que tiene, la revocación del poder del abogado apoderado, dice, no anula, entiéndase, no rescinde el convenio de honorarios, dice, salvo, dice, que hubiere sido motivado por culpa del abogado o abogada declarada judicialmente. O sea, el único caso en que la sustitución del patrocinio o la revocación del poder anula o rescinde, en términos más claros, rescinde el pacto de cuota litis, es cuando hubiera sido motivada esa rescisión en una culpa profesional del abogado declarada judicialmente. Con lo cual tenemos que interpretar de que esa rescisión con causa, con culpa atribuible al profesional, debe de alguna forma exteriorizarse en un proceso judicial incidental o autónomo con relación a donde quiere hacerse valer el convenio, y en donde se declare la responsabilidad del abogado. Prácticamente estamos hablando de una mala praxis jurídica en este caso. De ser así, se produce en ese caso la rescisión por culpa del letrado, el convenio cae, es válido ahí el segundo cuota litis que pueda haber
celebrado el cliente con su nuevo profesional y la actividad profesional del primer profesional que fue sustituido o revocado en su apoderamiento. La propia norma dice que en ese caso debe ser regulada judicialmente la tarea en el caso de que así correspondiera. Después tenemos en el artículo 7, tenemos otro supuesto, un segundo supuesto, que es en el caso en que quien se retira es el propio profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si quien renuncia a continuar con el patrocinio o renuncia a continuar con el apoderamiento es el propio profesional que se termina retirando del proceso? En ese caso, lo que se produce de acuerdo a la norma es una resolución del convenio de honorarios o pacto de quota litis, una resolución incausada por parte del propio profesional, que lo que está generando es la resolución del contrato de honorarios o del pacto de quota litis. Entonces, ese contrato, convenio de honorarios, ese pacto de quota litis queda sin efecto, en cuyo caso, como dice el propio artículo 7, los honorarios se regularán judicialmente. Bien. La ley introduce también una cuestión interesante con relación a pactos de quota litis en beneficio de menores o incapaces. Ustedes lo van a encontrar en el artículo 4. Está la posibilidad que dice: respecto de cuestiones patrimoniales en beneficio de un menor de edad o incapaz, el profesional podrá celebrar pacto de quota litis con el representante legal. Podrá celebrar pacto de quota litis con el representante legal. Bueno, esta situación a mí me merece algunas consideraciones. Parecería, como está redactada la norma, que bastara la intervención de un representante legal, ya sea padre, un curador, un tutor, para la firma de un convenio de honorarios por un menor o incapaz. Creo que eso solo sería insuficiente como para darle valor a ese pacto de quota litis. En todos los casos creo que esto debe tramitar con la intervención del asesor de menores e incapaces, debe presentarse en el juicio, debe darse un traslado al asesor de menores e incapaces, y el asesor de menores e incapaces deberá dar su dictamen, su opinión, si ese convenio de honorarios puede o no favorecer al menor, dará sus razones. En general, entiendo que hasta el presente las asesorías han sido bastante restrictivas en poder admitir este tipo de convenios, por más que la ley trata de favorecerlos, y en todo caso quien tenga la última palabra, en definitiva, debe ser el juez, quien en este caso entiendo sí claramente es uno de los casos en que se expedirá por ahí diciendo la no validez, por ahí apoyando la postura de una asesoría, o pudiendo apartarse, claramente lo puede hacer, pero en aquel caso en que ya sea por conformidad del asesor o porque el juez lo entienda conveniente para el menor la celebración del convenio, ese convenio, a mi criterio, sí necesariamente debe tener una homologación judicial. Así que bueno, por más que no lo establezca como recaudo el artículo 4, este tipo de convenios en cuestiones patrimoniales donde están
incluidos menores incapaces, debe pasar necesariamente por la asesoría. Bien, finalmente podemos encontrarnos con otro tipo de convenios en donde lo que aparece retribuido es una actividad profesional permanente del abogado. Esto en general lo pueden encontrar en aquellos letrados que tienen convenios de asesoramiento permanente con empresas, instituciones, de forma tal que al celebrar ese convenio permanente de asesoramiento, de alguna forma la ley entiende que está retribuido algo que excede el asesoramiento y queda incluido también la representación judicial. De ocurrir estas situaciones deben ser denunciadas. La existencia de este convenio debe ser denunciada en el expediente. Son convenios de carácter permanente que a su vez la ley en el artículo 19 establece que deben registrarse necesariamente en el Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados hace un análisis acerca de si ese contrato implica o no, ya les digo, implica o no una remuneración adecuada a los trabajos, a la importancia y a la extensión y el tiempo que requieren su atención, y en función de ese análisis el Colegio de Abogados registra ese contrato. Bueno, registrado ese contrato lo que va a generar es que el honorario que se pudiera regular a ese profesional no es exigible al propio cliente. No es exigible al propio cliente. Si ustedes van al artículo 19, dice, no son exigibles, salvo pacto en contrario, es decir, que el propio convenio estableciera una cuestión distinta, no son exigibles, salvo en pacto contrario, los honorarios regulados contra el litigante patrocinado o representado, en este caso cuando los servicios profesionales hubieran sido contratados en forma permanente. Naturalmente, si el condenado en costa fuera la contraparte, el abogado tiene derecho a cobrar la retribución permanente más la condena en costas a la contraparte, esto que hablamos, la doble fuente del cobro del honorario, y también tiene la posibilidad de cobrarlo cuando las costas son por su orden. En el caso que sea por costas por su orden, el abogado entonces tiene la posibilidad de cobrar de su cliente, además de la retribución permanente, aquella que hubiera sido expresamente devengada en juicio. Así que, bueno, existen estos tipos también de contratos, no se ven con mucha frecuencia judicialmente, pero en determinados casos existen y son presentados y merecen también esta consideración en particular. Entiendo yo que a pesar de esta retribución permanente debe haber regulaciones de honorarios, sobre todo no se olviden de que esos honorarios devengan aportes que en todos los casos deben ingresar a la caja de abogados, independientemente de que el abogado que tiene esta representación permanente, este contrato de pago permanente, no puede ejecutarlo contra su cliente si tanto él como su cliente deberán abonar los porcentajes correspondientes a los aportes a la caja de abogados. Bueno, con esto estaba finalizando estos temas puntuales de los pactos de contratos de honorarios, pacto de cuota litis, así que, bueno, abrimos la pregunta sobre estos temas y sobre temas que pudiéramos haber visto en la clase anterior. Así que, bueno, Diego, no sé si podés hablar, si te abren el micrófono. Buenas tardes, doctor, nuevamente. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho, perfecto. Voy a tratar de ser lo más claro posible porque por ahí es difícil de explicar. Yo tengo un expediente donde en el principal el abogado de la parte demandada renuncia y pide regulación provisoria.
Esto fue en diciembre de 2018. Por las etapas cumplidas se le regulan, y ahí hay un defecto ahí, en ese momento en el despacho salió mal, y en vez de salir en use, se le reguló en pesos, pero obviamente con la ley actual. Se le regularon 23.000 y pico de pesos. De carácter provisorio y mínimo. Exacto. No, mínimo no, provisorio por las etapas que había cumplido hasta ese momento el letrado. El letrado se apartó del proceso. Se apartó, ahí renuncia al poder, en realidad se pelea con la parte que él representaba, que era la demandada, renuncia al poder y pide la regulación provisoria. Se le regula este dinero, la parte no le paga, inicia una ejecución por esos honorarios. Sí. En la ejecución, después de un embargo, termina cobrando la suma de pesos que reclamaba más los intereses. Se termina ese expediente de ejecución. Luego, ahora en este año, en junio, la actora con la demandada, con el nuevo apoderado, llegan a un acuerdo y se homologa un convenio. Correcto. Se homologa el convenio y la persona que se encarga de regular se olvida de regularle a este letrado que había renunciado. Los definitivos, los honorarios definitivos. Exacto, en la sentencia homologatoria. Este abogado se presenta y dice, no me regularon honorarios en la sentencia, y pide que se regule. Y ahí se le regula 6 puntos y pico use. En realidad se tendría que haber regulado el mínimo, ahora que estoy pensando. Pero bueno, ¿qué pasa? La demandada no cumple con estos honorarios, inicia una nueva ejecución por esos honorarios regulados ahora en ejecución. Cuando yo empiezo a mirar el escrito de inicio y hago el cálculo, los provisorios a ese momento eran 17.48 use. Y estos eran 6 y pico que se le habían regulado. Entonces me daban que eran superiores los provisorios que los definitivos. Y al ser la misma naturaleza, le pedí que aclare para ver cuál era el motivo por el cual iniciaba el expediente. Y la cuenta que hace el abogado es, la regulación fue en pesos, yo cobré 23.000 y pico de pesos más los intereses. Entonces hace los 6 y pico de use que se regularon ahora, los transforma al valor pesos del actual valor del use, le resta esos 23.000 pesos y eso es lo que reclaman en esta nueva ejecución. Yo doy traslado a la demandada lo único que dice es, yo ya cumplí, no me da mucho pie tampoco, y el tema es que yo ahora tengo que tengo que dictar la sentencia de tránsito y remate con esto que tengo. Para mí, quiero ver si estoy bien orientado. Para mí, la naturaleza de los honorarios es la misma, y por más que haya sido expresado en pesos, no quiere decir que no tengan un valor en use, un equivalente en use. Estaba vigente la ley actual, y por ende, para mí, los provisorios son superiores a los definitivos, y rechazaría la ejecución con costas al accionante. Bueno, te doy mi opinión. Sí. Acá el problema se originó en la regulación en pesos en la instancia provisoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto también lo vamos a ver y explicar en la próxima charla, ¿no es cierto? La regulación en use tiene un carácter de deuda de valor, ¿no es cierto? En cambio, la regulación en pesos tiene el carácter de una obligación dineraria. Entonces, las obligaciones dinerarias nacen en pesos y se cancelan en pesos. Las obligaciones de valor nacen atadas a un valor y se transforman en pesos al momento del pago. Entonces, el tema es la regulación que fueron los honorarios provisorios. Yo creo que al ser lamentablemente en pesos y haber quedado firme en pesos, no pueden transformarse en su naturaleza para convertirse en una deuda de valor. Se mantienen en pesos. Habrá que tomarle el interés correspondiente y traerlas hasta el momento del autorregulatorio, ¿sí? Y ahí ver cuántos use remanentes hubieran podido quedar. Esa sería, a mi modo de ver, una solución equitativa. No transformar a use lo que fue originalmente en pesos, porque estás cambiando una deuda de valor, una deuda que es puramente dineraria. Y sí traerlo hasta la fecha con la tasa de interés aplicable por la misma ley, una tasa activa, hasta el momento del segundo autorregulatorio, los use los transformás todo a pesos en ese momento y
ves si hay una diferencia. Y la diferencia será el remanente que podés volver a convertirlos a IUS. Si hay alguna diferencia. Eso sería, a mi modo de ver, la solución. Complicado. O sea que lo que está mal es el primer acto de la regulación provisoria. O incluso Sí, a mí también me quedaba la duda si en la sentencia definitiva se le tenían que volver a regular honorarios, siendo que si hubiese estado bien hecho el primer auto donde se reguló. Se cortó, Diego. Sí, se cortó. Vamos a ver si lo retomamos. Pero, Diego, sí se cortó. No sé si ahora se te cortó lo que estabas terminando de decir. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Que en un primer momento se reguló en pesos. Si ese auto hubiese estado bien hecho, si hubiese regulado en IUS, 17 y pico de IUS, ahora en la definitiva, ¿se tenía que volver a regular? Si la regulación final entendía que no había que regular más que eso, se convertían en definitivo los provisorios y se daban ya por pagados. Bien, esa era la duda. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver si, no sé si habrá algún otro tipo de preguntas. Yo no sé, en el chat, a ver si hay. Estamos abriendo a preguntas acerca de este tema o abierto a cualquier tema de honorarios. Absolutamente estoy a disposición. Otro tema, mientras tanto, si se agrega alguna pregunta, pero un tema interesante también a conversar. El tema de si puede haber o no puede haber pactos de quota litis en materia sucesoria. ¿Sí? Es un tema interesante porque muchos colegas a veces celebran pactos de quota litis en materia de honorarios en sucesiones, cuando no todo tema sucesorio puede ser objeto de quota litis. ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo porque por ejemplo, en un simple procedimiento sucesorio donde no se generan mayores complicaciones, más que determinar quiénes los herederos que se presentan, no hay incidencias, no hay testamento, etcétera, etcétera. Entiendo yo que no hay una situación de alea o riesgo que amerite celebrar un quota litis. ¿Sí? Esto es importante porque si pudiéramos decir que pudiéramos en este caso celebrar un quota litis, podríamos ir hasta 1/3 del valor de los bienes, cuando la escala de una sucesión que toma en cuenta valor fiscal impuesto al acto iría del 6 al 20. Entonces sería una forma de irnos por encima de los pactos de quota litis, de la escala arancelaria de las sucesiones. Distinto sería el caso si uno hablara en materia sucesoria de una nulidad de testamento, de una acción de reducción, una acción de colación, en donde de alguna forma pudiera existir un alea y un resultado que pudiera meritar una situación de un pacto de quota litis. Pero en una simple sucesión a intestato yo creo que no podría celebrarse un pacto de quota litis, y en ese caso una presentación de un pacto de quota litis en esa situación podría el juez tratar de o decretar su nulidad o reinterpretarlo y limitarlo de alguna forma para convertirlo en un convenio de honorario simple, dentro de las escalas correspondientes a un proceso sucesorio. Acá hay una pregunta que, déjenmela leer. Quería consultar su opinión acerca de los honorarios que la víctima debe a su propio letrado en las causas que terminan en probation. A ver. En probation. El otro día me hacían una pregunta. En primer lugar, habría que ver
habría que ver a cargo de quiénes son las costas, si se trata de un particular damnificado que se ha presentado en juicio, a cargo de quién son las costas del proceso. De todas formas, el particular damnificado podría ser responsable de los honorarios porque de su letrado, porque indudablemente se trata de beneficiario de un trabajo profesional. El otro día me preguntaban sobre esta cuestión, quería buscarlo en el artículo 9. Lo que me señalaban en el artículo 9, cuando se habla de la actuación ante la justicia penal del particular damnificado, habla de 40 ius por la etapa preparatoria, 50 ius por debate y 75 por la obtención de condena. Si de alguna forma, si se tratara de un juicio abreviado, que era lo que se trataba en este caso, correspondían los 75 ius o no, dado que el debate había sido limitado. Bueno, no siempre, la respuesta está en que no siempre el resultado se obtiene a partir de un largo proceso. Hay veces que se obtiene más rápido, y cuando uno obtiene un proceso, un resultado rápido, no hay por qué condenarlo con una disminución del honorario al profesional, sino al contrario, beneficiarlo por el resultado rápidamente obtenido. Pero bueno, es una cuestión discutible al menos. Después había otra pregunta que decía, en los casos en que se presentan directamente acuerdos celebrados en forma extrajudicial para su homologación bajo la carátula homologación de convenio, ¿entiende que la regulación en su caso debe correr como labores extrajudiciales y tratarse la homologación a modo de antesala para su ejecución y luego regular directamente en dicha etapa? Sí, a ver, si las tareas son extrajudiciales, naturalmente acá la ley tiene un proceso para fijar los honorarios en etapas extrajudiciales. Acá están de alguna forma convenidos, ¿no es cierto? Con lo cual, en principio, habría que hacer la homologación. Previamente, lo que yo daría sería un traslado con carácter previo a la homologación. En la ley nacional esto está más claro cuando dice que debe acompañarse no solo el convenio, sino también las constancias de la actividad profesional desplegada en forma extrajudicial. Entonces, ahí se hace una especie de preparación de vía ejecutiva y luego la ejecución en sí misma. Acá, bueno, se está pidiendo una homologación de un convenio de tareas extrajudiciales. Creo yo que la parte que puede ser ejecutada en el convenio naturalmente tiene que tener la oportunidad de manifestarse acerca de lo que crea conveniente en el convenio antes de proceder a la homologación. Después hay otra pregunta. En un incidente de ejecución de sentencia, por ejemplo, honorarios de peritos, a su entender, ¿hay algún mínimo legal en el incidente iniciado con abogado sin el monto de ejecución que sirve de base es bajo? Entiendo que no rigen los 7 ius porque son el proceso de conocimiento rigiendo solo la escala del 21 al 50, o sea, 7 ius al 50, es decir, un mínimo de 3,5. De lo contrario, rige sin más el porcentual de 5 al 12,5 sin mínimos, como parece orientarse la jurisprudencia. Bueno, acá en un incidente de ejecución, estamos hablando incidentes de ejecución de sentencia, que son honorarios, sean honorarios de abogados u honorarios de peritos. Bueno, es la eterna discusión acerca de si rigen o no rigen los 7 ius. Bueno, es la discusión que ya tuvimos
Antes, en cuanto a que si se trata o no de un nuevo proceso, si se trata de o no un nuevo proceso, si rige o no de alguna forma los 7 IUs para la menor cuantía. Bueno, ustedes saben que yo en general estoy tratando de defender los 7 IUs y en general pienso que lo que no hay que tolerar es la conducta de los deudores que generan injustificadamente alargamiento de procesos, ¿sí? Entonces, no vería mal los 7 IUs si estamos frente a un trabajo extendido, ¿sí? Que realmente lo justifique, si esta tarea de ejecución fue realmente importante, y tenemos un deudor que en cierta forma ha generado un largo proceso de ejecución. Acá lo importante, entiendo yo, ya deja de ser la cuantía, sino que está en función de la cantidad del trabajo que se haya hecho en la ejecución, y la postura injustificada o no del deudor para alargar un proceso de deuda. Si se dan esas situaciones, yo creo que los 7 IUs estarían bien. Si no, naturalmente sí podríamos ir a la escala o a la aplicación del 1255. Bien. No sé si... No veo alguna pregunta más. Espero haber sido claro. Rondoni. A ver, no te veo, pero te escucho. A ver. Decía que está levantada la mano de Sergio Rondoni. Sergio, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? No sé si me pueden escuchar. Te escuchamos, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo hablo desde Entre Ríos, así que agradecido primero por el curso y las muy buenas explicaciones que el doctor está referenciando. Es cierto que no son las mismas leyes, pero el espíritu siempre es el mismo. Le quería consultar al doctor, pues yo regulo honorario en el foro penal y tengo por costumbre ya hace varios años, sobre todo teniendo en cuenta con esta situación del lenguaje claro que hay que darle tanto al imputado como a la víctima cuando se le pide resoluciones, que le fijo al abogado en ius, pero automáticamente establezco qué monto es hoy el valor del ius y a su vez le regulo en pesos, en lo que sería en dinero. Entonces saco una resolución diciendo, regulo el honorario, ya sea provisorio, porque bueno, en Entre Ríos hubo una discusión si en el foro penal se podía hacer provisorio, el superior lo sacó hace un par de años, y digo, 40 IUs, teniendo en cuenta el valor de IUs tanto hoy, por lo cual equivale a tantos montos. Le consulto, doctor, si eso genera algún conflicto de acuerdo a lo que usted hoy referenciaba a la ley de Buenos Aires de fijar en IUs, fijar en monto, porque técnicamente al abogado le estoy diciendo, son tantos IUs, pero por esta cuestión de lenguaje claro, no sé, si usted quiere notificación eficaz para la víctima o por el imputado, también le hago saber específicamente cuál es el monto. Si usted ve algún conflicto o verdaderamente debería yo readecuar a esta idea de marcar el IUS y no hacerlo, como hoy usted le explicaba al anterior colega, justamente cuando fija el monto económico, porque usted muy bien lo decía, si fijo un monto económico es una cuestión concreta, pero si se fija en un monto de IUS es otra. Entonces, es como que yo hago los dos en uno solo. Entonces, al escucharlo en la otra clase, en este es como que me generaba la duda. Nunca tuve planteo hasta ahora, ni en una apelación, ni nada de que estaba mal. Pero bueno, con la charla que usted está dando es como que le genera a uno esa duda. Sí, nuestra ley provincial de la provincia de Buenos Aires establece claramente, hay 2 artículos, lo vamos a ver también en la charla que viene, pero es muy útil la pregunta. En el artículo 15, inciso D y 24 de nuestra ley, que las regulaciones son en IUS, en cantidades de IUS arancelarios como deuda de valor. También hay que decir que la práctica judicial uno ve con mucha frecuencia que conjuntamente con la cantidad expresada en cantidad de IUS aparece la referencia a la equivalencia en pesos, como una cuestión, como usted dice, de lenguaje claro, de demostrar un autoabastecimiento del autorregulatorio de la forma en la cual se arriba a las cantidades de IUS. ¿Sí? Si es eso el espíritu, yo lo veo absolutamente loable. De hecho, muchos
magistrados de la provincia de Buenos Aires así lo hacen, y se pone hoy equivalente a tantos pesos. Pero lo que queda claro siempre es que esto no convierte la obligación de pago del honorario en una obligación alternativa, o dineraria o deuda de valor. La regulación sigue siendo en cantidades de IUS y se coloca el equivalente en pesos a la fecha del autorregulatorio como una forma de demostrar la fórmula o el mecanismo aritmético a raíz de la cual se arriba a esta cantidades de IUS. Es decir, si pongo la cantidad de pesos y lo divido al valor del IUS, me da la cantidad de IUS. Eso es en definitiva lo que estaríamos aclarando, pero no estaríamos en ningún caso convirtiendo la regulación de honorarios en IUS en pesos. Perfecto, sí, yo igual en la resolución hago la aclaración que voy a trabajar en IUS y al final hago esa transformación, pero bueno, me quedo por su explicación más tranquilo, que no tendría porque a veces uno tiene una duda de esa incongruencia y generar un conflicto, pero bueno, por lo que usted referencia, no habría ningún inconveniente, pues sería como un modo aclaratorio. Le reitero, doctor, yo empiezo, digo, voy a regular conforme a la actuación en IUS, y al final es como que termino aclarando el valor económico de acuerdo al valor. Así que ya agradecido por su respuesta. Bueno, quédese tranquilo que acá en la provincia de Buenos Aires se hace mucho esa aclaración. Bueno, doctor, quería consultarse respecto de los mínimos legales que establece el artículo 9 de la ley 14.967 y lo dispuesto en el artículo 22. Si se solicita o se conviene la regulación del mínimo legal en un proceso de familia, ¿se establece lo dispuesto por el artículo 9 o el artículo 22? En el caso de los procesos de familia, los mínimos son los del artículo 9, no los 7 IUS del artículo 22. El artículo 9 establece para los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria mínimos legales de acuerdo a los tipos a la materia de familia que se trate. El artículo 22 juega más para los procesos de apreciación pecuniaria, en cambio los del 9 son para los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Así que en los procesos de familia del artículo 9 juegan los mínimos del artículo 9 y no juegan los del artículo 22. Después, bueno, existen algunas dudas interpretativas que a mi modo de ver no son dudas para algunos de los temas. Por ejemplo, en temas de divorcios hay algunos fallos de Cámara que establecen que en realidad los 40 IUS no son para cada uno de los profesionales, sino se dividen entre los profesionales, cuestión con la que no estoy de acuerdo, porque se establece en el propio artículo 9 que dice: los honorarios mínimos que corresponde recibir a los profesionales resultarán del número de IUS que a continuación se detallan, y establecen los 40 IUS no para distribuir entre ambos letrados que pudieran intervenir en un divorcio, sino para que el solicitante o para los solicitantes del divorcio. La ley no contempla, cuando fija así honorarios mínimos, ningún supuesto que el mínimo sea para distribuir entre letrados de distintas partes. Así que, bueno, esa es la respuesta. Después hay otra pregunta. Buenas tardes, ¿podría precisar la actual postura de la Suprema Corte sobre la tasa de interés aplicable a regulaciones de honorarios conforme a la ley 14.967? Creo recordar que dejó de lado la tasa activa. Bueno, sí, esto es un tema muy interesante, el tema de las tasas de interés sobre el honorario en mora. Bueno, debería hacer un poco de historia sobre la cuestión, remontarme a un fallo de la Corte Banco Comercial de Finanzas del año 2006, aplica la tasa activa del artículo 54, inciso B del decreto ley 8904. No nos olvidemos que el decreto ley 8904, en el artículo 54, inciso B,
aplicaba el honorario en mora, la tasa activa correspondiente a las operaciones de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa doctrina de la tasa activa se mantuvo hasta el año 2015 aproximadamente, donde se estaba viendo, escuchaba un ruido. Ahí está, ahí se apagó. Bueno, les decía, esa tasa activa, Banco Comercial de Finanzas, la doctrina de la Corte, cambia en el año 2015, un poco antes que salga el nuevo Código Civil y Comercial, con un fallo muy conocido que es el fallo Isla, en donde interpreta la Suprema Corte que la tasa activa de alguna forma tiene dentro de su cálculo algún componente de actualización monetaria y entonces la descalifica porque entiende que va en contra de la ley que prohibía las actualizaciones. Fallo Isla, año 2015. ¿Qué pasa luego de eso? Sale el Código Civil y Comercial, en donde en el artículo 552, para los créditos de alimentos propiamente dicho, aplica las tasas activas más altas. Entonces, las cámaras departamentales en lo civil y comercial empiezan a entender que el fallo Isla no juega como doctrina legal porque el Código Civil y Comercial convalida las tasas activas y a partir de un fallo escalante de la Cámara Segunda de La Plata se empieza a convalidar la constitucionalidad del artículo 54, inciso B, ya de la ley, primero del decreto ley 8904 y luego de la ley 14967, que también tiene en ese artículo 54, inciso B, la remisión a las tasas activas más altas del artículo 552 del Código Civil. Bueno, así que tenemos esa situación en donde la Corte en fallos posteriores a Isla se ha mantenido con la tasa pasiva, las cámaras han sostenido las tasas activas a través del artículo 54, inciso B, de la ley 14967 y se ha mantenido esta dualidad, la Corte manteniendo tasas pasivas, en este caso pasiva digital, en fallos posteriores a Islas, y las cámaras reivindicando la vigencia de las tasas activas del 54 inciso B de la ley 14967. Así estamos en la actualidad. Hay un fallo que se llama Mascali, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya dictado durante la vigencia de la ley 14967, en un tema donde se analizan los intereses a aportes previsionales de la Caja de Abogados, que si bien no se trata concretamente el artículo 54, inciso B de la ley 14967, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en cierta forma anuncia o preanuncia en este fallo Mascali que el nuevo artículo 54, inciso B de la ley 14967 merecería los mismos reparos que tenía el artículo 54, inciso B del decreto ley 8904, con lo cual de alguna forma estaría preanunciando que en un futuro podría aplicar el mismo criterio Isla a la ley 14967, al artículo 54, inciso B. No lo ha hecho hasta el momento. Las cámaras departamentales están aplicando el artículo 54, inciso B y la tasa activa. Espero no haber sido concreto en la respuesta y que me hayan entendido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
A ver, dice, una pregunta a cuenta del artículo 9, al nombrar los distintos objetos del fuero de familia en el inciso M, cuidado personal y régimen de visitas. ¿Entiende que es un monto conjunto con materias usualmente complementarias o que deben ser reguladas en dicha suma mínima cada uno? La duda parte de comparar también el agrupamiento en el inciso L, adopciones y guardas con fines de adopción, en que uno supondría que conforman un mismo tramo necesario de actuación hasta la culminación y que hay en otros montos materias similares enunciadas en distintos incisos. Es un tema de discusión realmente, sí. Ustedes si van al artículo 9, inciso M, dice cuidado personal y régimen de visita 45 ius. He encontrado fallos en donde los han dividido. Y que los 45 lo tomarían como ambos y los han dividido. Fíjense que no hay en general, salvo algunas cuestiones excepcionales, regulaciones que por un régimen de visita aislado pudiera, en comparación con otros tipos de procesos, creo que estaría alta si se consideraran separadas. Pero bueno, es un tema interpretativo. Conozco algunos casos en que lo entienden como cuando son de tratamiento conjunto y que cuando son de tratamiento separado lo dividen los 45 días. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Fernando, no sé si ves vos alguna otra. Veo agradecimientos en el chat, no veo más consultas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el caso de que no, solo me queda agradecerte de parte del Instituto de Estudios Judiciales y recordarles que será hasta la semana próxima, mismo horario y mismo link de acceso. Bueno, la charla que viene, hago un anticipo para venderla. Es muy interesante porque yo la denomino teoría del acto regulatorio y creo que tiene muchas aristas interesantes como para poder analizar. Así que, bueno, va a ser un gusto encontrarnos entonces el martes que viene para hablar de la teoría del acto regulatorio. Les mando un saludo. Vamos a dejar abierta también, hay un artículo que escribí sobre la teoría del acto regulatorio que la voy a dejar abierto, la vamos a dejar abierto para que ustedes la lean, porque a veces también por ahí preleyendo algún tema también se puede generar alguna pregunta interesante o algún debate, así que bueno, desde ya gracias a todos, a todas, y bueno, nos vemos el martes que viene. Saludos, hasta el próximo martes. Hasta luego.